Hola a todos, buenas noches. Es un placer para mí estar con ustedes de nuevo. En esta oportunidad voy a presentarles un video tutorial cuyo objetivo es desarrollar una aplicación utilizando Visual Studio 2012 y el lenguaje de programación Visual Basic. Dicha aplicación tiene como objetivo conectarse con una base de datos de Microsoft SQL Server y darle el mantenimiento, es decir, insertar, editar, borrar registros. ¿Cuál es la diferencia de este video tutorial con otros? ¿Por qué es el sentido de este video tutorial? Bueno, en primer lugar porque quería hacer algo donde nosotros desarrolláramos un aplicativo utilizando datasets, es decir, un escenario desconectado, lo cual es muy recomendable para escenarios o arquitectura, mejor dicho, cliente servidor. Sin más, veamos el aplicativo, o sea, es decir, el resultado final, a lo que pretendo llegar al terminar este video tutorial. Y esto es lo que vamos a hacer. En primer lugar, aparece una ventana, un login, donde tengo que ingresar el usuario y el password 123. Ingresar. Ese password es malo, era el 123, por ejemplo, solo para efectos de ejemplo. Bueno, este es el formulario, la aplicación. Es sumamente sencillo. Lo que sucede es que vamos a actualizar, como repito, abro SQL Server, tengo la base de datos que se llama Neptuno, contiene una tabla que se llama grandes clientes, que la tengo abierta justo ahora. Podemos ver algunos datos de ejemplo, aquí están. Y vamos a insertar un registro. Veamos F, por ejemplo, C es el código del cliente, el nombre del cliente digamos que es Félix, el apellido es Flores, promedio de montos 89.456 con 78 centavos. Son grandes clientes, así que son grandes montos. Y el país vamos a decir que es de Colombia, por ejemplo. Es un ejemplo. Una vez yo he escrito los datos del cliente, únicamente resta presionar guardar. Me avisa que el registro ha sido agregado exitosamente, a aceptar. Bueno, esta aplicación, humilde aplicación, consta de un buscador. Yo escribo F y me muestra Félix, es decir que no es necesario escribir todo el nombre, ¿no? Entonces, como podemos ver, aquí está el registro que acabo de ingresar. Si yo escribo por ejemplo E, me va mostrando pues todos los registros cuyo nombre de cliente comienza con E, ¿no? Y me los va aislando, ¿no? Por ejemplo, me muestra Elsa. Si yo escribo él, por ejemplo. Bien, también existe este botón que es para regresar a la vista donde aparecen todos los registros. Hay una sincronización con la base de datos. Voy a regresar a SQL Server y voy a cerrar la tabla y busco grandes clientes acá, clic derecho, actualizar, de nuevo clic derecho y abrimos la tabla. Como pueden ver, aquí está Félix Flores, que es de Colombia,
con su código, su nombre, su apellido, etcétera. Aquí está, Colombia, Félix Flores. Y el monto, ¿no? El promedio de montos. Bien. Vemos que en efecto ha hecho el insert en la tabla. Sigamos probando el aplicativo. Podemos, por ejemplo, seleccionarlo, editarlo y, por ejemplo, que ya no, obviamente es un ejemplo, ¿no? Las personas no cambian de nombre, pero esto es un ejemplo. Ya no se va a llamar Félix, sino que Fausto. El apellido no va a ser Flores, sino que, digamos, Feliciano. Y le vamos a bajar 500. El país siempre será Colombia. Bueno, una vez nosotros hemos editado el registro, pues únicamente queda hacer clic en guardar. Me avisa que el registro ha sido actualizado con éxito. Presionamos aceptar. De hecho, aquí nos hace la actualización y podemos ver que los datos han cambiado. De igual manera, si regresamos a SQL Server, cerramos esto, actualizamos la tabla, posteriormente abrimos la tabla, en efecto podemos cerciorarnos de que el registro ha cambiado. Otra cuestión que es posible hacer es borrarlo. Selecciono el registro, luego hago clic en borrar. Me dice que lo ha eliminado. Aceptar. Ahora si yo busco, trato de buscarlo, pues ya no existe. Ahora aquí siempre aparece porque no he actualizado la tabla. Solo queda cerrar, derecho, actualizar, y vemos que en efecto Fausto ya no existe. Bien, este es un mantenimiento completo a una base de datos a través de este formulario. Y es lo que pretendemos realizar. Es el objetivo del video tutorial, y todo esto a través de datasets, es decir, únicamente utilizando el escenario desconectado. Y bien, este es la muestra de la aplicación, y espero que me acompañen. Generalmente me inclino por hacer videotutoriales que sean lo más práctico posible, pero en este caso, dada la temática que vamos a desarrollar, voy a detenerme un poco a explicar lo que es trabajar bajo un escenario desconectado. El que no quiera escuchar esta explicación, lo cual es comprensible, ¿no? Porque mucha gente no tiene el tiempo, pues le recomiendo que vaya al índice que está en la descripción del video y ahí haga clic para que vea la parte que le interesa, ¿no? El que quiere quedarse a escuchar la explicación, pues también es comprensible, porque quieren profundizar más y tener una base más sólida. Como sea, pues voy a detenerme a explicar un momento. Bien, dicho esto, tenemos que entender nosotros que Microsoft tiene la tecnología Adobe.net, que es la que permite a los desarrolladores conectarse a diversas bases de datos, ¿no? Es decir, conectar sus aplicaciones a diversas bases de datos, a través de la tecnología Adobe.net. Bien, hay dos formas de conectarse, o de trabajar, mejor dicho, con una base de datos.
la forma conectada y la forma desconectada, lo que se conoce un escenario conectado o un escenario desconectado. Ya he tratado el tema del escenario conectado en un video. Ustedes pueden entrar a mi canal y pues bueno, les voy a dejar un link en la descripción para que vean el aplicativo que desarrollamos bajo ese esquema, escenario conectado, utilizando el lenguaje Secha. Bien, el lenguaje no es importante, puede ser Secha o puede ser VB, ¿no? Visual Basic, es decir, no es importante, lo importante es entender la tecnología. Bien, bajo un escenario conectado existen diversos sujetos que nos permiten trabajar directamente, es decir, en caliente con la base de datos. Problemas bajo este esquema es que hay problemas de concurrencia. Por ejemplo, si el usuario Pedro está utilizando un registro de ventas, lo está editando, y en ese mismo instante el usuario Juan está consumiendo ese registro, está utilizando esos datos para realizar alguna operación, puede darse el caso de que en el servidor exista dicho problema de concurrencia. Bueno, eso es lo que nos dice Microsoft. Bien, ventaja es que realmente no tenemos bajo este esquema conectado, no es necesario, mejor dicho, no es necesario incurrir en gastos mayores en la empresa, por ejemplo, porque no es necesario utilizar un gestor de base de datos que sea un servidor. Es decir, si únicamente voy a utilizar una base de datos monousuario, es decir, la aplicación se va a instalar en una computadora y eso va a estar aislado y solamente va a existir un usuario o varios usuarios, pero siempre en la misma computadora. En ese caso es recomendable el escenario conectado, ¿no? Bien, dejemos a un lado eso. Escenario desconectado. Vamos a utilizar la figura del dataset, ¿no? Y para entenderlo mejor, vamos a ver esta imagen que tengo acá. Y esto es lo que sucede en un escenario desconectado. El dataset es una copia de la base de datos original en memoria, a la cual la aplicación puede acceder para trabajar con esos datos. El dataset es la figura central de lo que es o significa el escenario desconectado. El dataset está compuesto de data tables. ¿Qué son los data tables? Podemos verlos acá. Es una representación de los data tables. Los data tables son representaciones de las tablas de la base de datos original, las cuales pueden estar relacionadas, tener restricciones, etcétera, todo lo que conlleva una base de datos. Cada data table le corresponde un table adapter, ¿no? Es como decir que a un ser humano, en términos generales, le corresponden los ojos, o los brazos, o un nombre, ¿no? Un data table no puede existir sin un table adapter. Bien, el table adapter es otro objeto que entra en este juego. En este juego, llamémosle así, hay diversos objetos. Uno, digamos, podemos identificar este servidor, podemos identificar estos table adapter, los data table y un registro de cada data table. Bien, me adelanté un poco. Volvamos al table adapter. El table adapter contiene instrucciones SQL
que lo que hacen es alimentar el data table con datos provenientes de la base de datos. El table adapter puede contener, mejor dicho, diversos métodos que corresponden con instrucciones SQL. Pueden regresarme, por ejemplo, una consulta con un where, es decir, buscar un cliente en función de un parámetro, ¿no? Por ejemplo, yo quiero los clientes de Uruguay, pues me va a llenar la data table con los clientes de Uruguay, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, llenar el data table con los clientes, por ejemplo esta data table clientes con los clientes, valga la redundancia, que tienen un mayor promedio de gasto para la empresa, pues entonces hago la instrucción correspondiente acá en el table adapter, la agrego. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya lo vamos a hacer de forma práctica, pero quiero que mantengan en mente esta idea. Entonces, el table adapter contiene diversos métodos. Por defecto, al agregar un data table al dataset, el table adapter trae ya, o sea, por defecto, trae un método que es el método principal. Ese método principal es el que le da la estructura, es decir, puede asignarle ciertos registros a la tabla, es decir, solo algunos o todos. Por ejemplo, si yo tengo una tabla con 20 campos, supongamos, entonces el table adapter puede, si yo modifico solamente el primer método, el que viene por defecto, puedo, por ejemplo, tener un data table que únicamente me va a mostrar 5, ¿no? Por ejemplo. Bien, el data table que está acá me permite hacer una instancia, o instanciar, mejor dicho, una fila que le corresponde al data table. Al instanciar esta fila, lo que sucede es que esto es como un array. Entonces yo puedo en el array, el arreglo, puedo modificar la fila, hacer cambios en la fila, y es como que esté realmente haciéndolo sobre el data table. Al realizar un cambio en el data table, el table adapter es capaz de actualizarlo en contra de la base de datos, ¿no? Cuando el programador lo decida, ¿no? Esa es la ventaja del escenario desconectado. Bien, cada uno de estos objetos en el juego, llamémosle así, un juego de trabajar con un servidor de base de datos, tiene métodos. El table adapter tiene métodos, el data table tiene métodos, el registro instanciado de la data table tiene métodos. Entonces estos objetos se comunican entre sí y realizan acciones a través de métodos, lo cual vamos a ver de forma práctica. Por último, es necesario mencionar que bajo contextos más complejos, según los requerimientos de la empresa, puede darse el caso de que un dataset esté extrayendo información de diferentes servidores, que Visual Studio maneja cada servidor como un origen de datos. Entonces, si yo tengo diversos orígenes de datos, puedo diseñar mis propios datasets con diferentes tablas que provengan de diferentes bases de datos, ¿verdad? ¿Qué más puedo decir?
Bueno, aquí hay más teoría, pero no los quiero aburrir tanto. Voy a subir este documento por si a alguien le interesa. Voy a dejar el link de descarga junto con los archivos de la práctica. Y quiero que mantengan en mente este esquema, porque lo vamos a estar haciendo referencia a él. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que yo he visto? Si nosotros no conocemos la lógica del trabajo, ¿no? Es bien difícil que interioricemos el código, es decir, que forme parte de nuestro, ¿no? O sea, no es necesario memorizarlo, sino que es necesario entender este diagrama. ¿Ya? Esa es mi recomendación. Si entienden esa lógica, pues van a entender todo lo que vamos a hacer a continuación. ¿Qué más? Por último, decir que es posible conectarse a diversos servidores de base de datos. Puedo tener un SQL Server de Microsoft, puedo tener Oracle, MySQL Server, etc. Y esto ya se los había mencionado, ¿no? Por ejemplo, este puede ser un servidor SQL Server y este podría ser Oracle, por ejemplo. Es completamente posible. Otra cosa, puedo agregar diferentes datasets a mi aplicativo. No hay ninguna restricción al respecto. También es posible que esta base de datos esté en la computadora local, ¿no? Pero bajo este esquema no tendría mucho sentido. Si estamos trabajando con dataset, pues no tiene mucho sentido tener una computadora con Access de forma local, un sistema gestor de base de datos local como es Access, y vamos a estar accediendo a él a través de este escenario desconectado. Pues yo no le veo mucho sentido, ¿no? En este caso sí, porque tiene muchas ventajas. De hecho, es posible, fíjense bien, como un extra, ¿verdad? Porque es mucha información, no quiero atiborrarlo de información. Es posible a través del aplicativo extraer este dataset, sacarlo como una salida del sistema en formato de archivo XML, y ese archivo XML puede ser accedido a través de diversos dispositivos móviles, los usuarios trabajar con esos datos y posteriormente hacer la carga de los datos en un servidor. Piensen en empresas que toman pedidos, ¿no? Piensen en empresas que necesitan movilidad de datos. Realmente aquí estamos únicamente viendo la punta del iceberg, porque realmente podemos utilizar este esquema de muchas maneras. Es mi intención despertar su curiosidad de desarrolladores y que ustedes sigan investigando más sobre este tema. Yo realmente voy a hacer un mantenimiento sencillo que les puede dar la idea de la forma de trabajar con escenarios desconectados utilizando datasets. Y sin más, pasemos a la parte práctica. Bien, en este momento tengo un diseño hecho de antemano para no perder más tiempo, y vamos a ver, voy a hacer doble clic sobre él para ver el código. Vemos que está completamente limpio, no hay nada. Es exactamente el diseño que tenía anteriormente. Y vamos a, en primer lugar, el primer paso es hacer la conexión con el servidor. Para eso hacemos clic en proyecto y agregar nuevo origen de datos. Nos va a aparecer un asistente para la configuración de orígenes de datos. Vamos a seleccionar base de datos. Bueno, de hecho ya está seleccionado por defecto. Hacemos clic en siguiente.
Dejamos seleccionado conjunto de datos, siguiente, y vamos a seleccionar nueva conexión. Bien, vamos a seleccionar donde dice origen de datos, presionamos el botón cambiar. Seleccionamos Microsoft SQL Server, aceptar. Nos está solicitando el nombre del servidor. Para eso voy a regresar a SQL Server, me posiciono sobre la instancia de SQL Server, clic derecho, propiedades, vemos que nos aparece las diferentes propiedades del servidor. Me interesa nombre, lo voy a copiar, regreso a Visual Studio y lo pego. Después me dice que seleccione el nombre de la base de datos. Estamos trabajando con Neptuno. Aparece un botón para probar la conexión. Vemos que todo se ha realizado correctamente. Aceptar, aceptar. Bueno, ¿qué va a pasar? Hacemos clic en siguiente. ¿Qué va a pasar? Visual Studio va a agregar un nuevo origen de datos. Ese origen de datos me va a dar acceso a todas las tablas de la base de datos, pero yo puedo seleccionar también, bueno, y de hecho aparte de agregármelo el origen de datos, me va a agregar también un dataset por defecto. Entonces en ese dataset yo voy a poder seleccionar las tablas con las cuales yo quiero trabajar a través de mi aplicativo. Bueno, dicho esto, dejamos esto en sí, guardar la conexión como Neptuno Connection Stream para que para que guarde la conexión en el archivo config de la aplicación. Les voy a explicar eso más adelante. Hacemos clic en siguiente, dejan esto así como está. Y esto es lo que les estaba diciendo. Está recuperando información de la base de datos justo ahora. Es decir, me está creando el origen de datos. Bien. Ahora yo voy a seleccionar únicamente la tabla grandes clientes, pues es la única tabla con la que me interesa trabajar. Veamos, aquí está, grandes clientes. La selecciono y puedo ver acá sus campos. Voy a cambiar nombre al dataset. Este es el dataset que me va a agregar por defecto a mi aplicación. Yo posteriormente puedo agregar otros. Le voy a poner DS grandes clientes. Finalizar. Bueno, está agregando el origen de datos. Si nosotros vamos a explorador de servidores, vemos que ya me aparece la conexión al servidor. En la carpeta tablas tengo acceso a todas las tablas. Ahora vamos a abrir explorador de soluciones y vemos que nos ha agregado un dataset por defecto. Acá, DS grandes clientes. Los datasets tienen extensión .xst. Esto antes no estaba, ¿no? Visual Studio lo ha agregado automáticamente. Bien, vamos a hacer doble clic sobre el dataset que me ha agregado por defecto y vemos que en efecto solamente aparece un data table. Ya, vamos cayendo en cuenta, estoy viendo esto ahora, un data table.
En el ejemplo, en la figura que les mostraba, solamente aparecen, bueno, aparecen 4. En el que estoy trabajando justo ahora, pues solo aparece 1. Este es el Table Adapter. Este es el método que trae por defecto. Esta es la interfaz del diseñador de datasets, justo la que estamos viendo ahora. Bien, cierro esto. De momento lo voy a mantener cerrado. Guardamos todo el proyecto. No es necesario abrirlo, yo lo abrí para efectos pedagógicos, pero no es necesario abrirlo, ¿no? Cuando quieran acceder a él, pues hacen doble clic sobre él y listo. Bueno, ahora vamos a hacer doble clic sobre nuestro formulario. Vamos a cerrar esto para tener más espacio y vamos a comenzar a programar. En primer lugar, vamos a levantar instancias de todos los objetos que intervienen en el trabajo en un escenario desconectado. Vamos a levantar dichas instancias como propiedades de la clase pública for1, es decir, aquí en esta parte del código. ¿Por qué? Pues porque vamos a utilizar dichas instancias en diversos métodos, en diferentes métodos, ¿no? Primero vamos a comenzar instanciando el data table. El data table que tenemos en nuestro dataset se llama grandes clientes. Vamos a instanciarlo. Instanciamos data table. Entonces private, private significa que es una propiedad de la clase que solamente puede ser usada dentro de esta clase. Data table grandes clientes as new, palabra clave new es muy importante, ds grandes clientes, hago referencia a mi dataset, esto es esto, punto grandes clientes data table, y hemos instanciado uno de los elementos que entran en juego en todo este esquema de trabajo. Bien, ahora vamos a levantar instancia del table adapter, ¿no? Para eso siempre la palabra clave private table adapter grandes clientes as new. Hacemos siempre referencia al dataset de ese grandes clientes, y aquí nos aparece en la ayuda, el instances, nos aparece de ese grandes clientes table adapters. Este espacio de nombre nos permite acceder a todos los table adapters que tengamos en nuestro dataset. Presiono tab para la tecla tab para que me lo cargue, me lo escriba, punto, y grandes clientes table adapter, no. Este que está aquí es este. Bien, ahora vamos a levantar instancia de una fila del table adapter, siempre private
Le vamos a poner registro, no, porque es un registro, as, y este es más una variable que una instancia. No vamos a utilizar la palabra clave nu, sino que únicamente vamos a escribir ts grandes clientes, siempre haciendo referencia a nuestro dataset, punto grandes clientes row. Row es, para los que no saben, es fila en inglés. Entonces relacionen row con un registro. ¿A quién pertenece este registro? Pertenece a grandes clientes, que es nuestro data table, que pertenece a este dataset. Perdón. Bien. Ahora, como pueden ver, hemos hecho instancia de los objetos que interactúan en este esquema. Por una parte tenemos a la instancia de una data table, de esta data table, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos la instancia del table adapter, ¿no? Y tenemos la instancia de este registro. No es necesario instanciar el dataset porque por defecto ya no se lo agrega al proyecto. Entonces no. Pero sí se puede hacer una instancia, pero en este caso no la vamos a hacer porque no es necesario para lo que nosotros tenemos pensado realizar. Y obviamente esto no lo voy a instanciar porque es el origen de datos. Bueno, prosigamos. Vamos a declarar, ya esto es, voy a escribir acá como comentario, es para efectos de la lógica del aplicativo, no tiene nada que ver con el esquema. Vamos a declararnos una propiedad de la clase private que se llamará campo llave, va a ser de tipo cadena, y vamos a declararnos una variable booleana. Esta se va a llamar editar. Estas son para efectos de lo que vamos a hacer, no tiene nada que ver con el esquema. Con este esquema son simplemente variables que nos van a ayudar más adelante. Las voy a dejar listas. Lo importante de lo que estamos realizando es esto. Esto es como para que la lógica pueda auxiliarse, la lógica de la aplicación pueda auxiliarse en ellas. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cargar, a abrir, mejor dicho, el evento load que está acá, y lo primero que vamos a hacer es asignarle al data grid una data table grandes clientes. Para eso primero tenemos que llenar la data table. Para no hablarles en chino, por favor relacionen el diagrama. Este table adapter tiene que llenar el data table, y es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hemos instanciado este data table grandes clientes. Entonces escribimos aquí mi.datatable grandes clientes, va a ser igual a lo que me regrese el método de mi table adapter grandes clientes punto get data.
Este método, que pertenece al table adapter, va a llenar el data table con los datos correspondientes de la base de datos. Es curioso cuando nosotros agregamos una instancia de un data table, en este caso la tenemos acá, es como que estemos agregando un depósito vacío, el cual tiene que ser llenado a través del table adapter con su método getData. Ven, está conectado con el servidor y llena el data table. Posteriormente, cuando ya está lleno el data table con los datos correspondientes, el data grid grandes clientes, este data grid es este F4 grandes clientes. Bien, los data grid tienen una propiedad que se llama data source. Esa propiedad se alimenta con un data table, que lo tengo justo arriba. Bien, entonces muchos objetos dentro de Visual Studio tienen esta propiedad data source, que es alimentada con un data table. Voy a cargar el aplicativo y en este momento ya debería de mostrarme los datos. Como ven, aquí están los datos. Aquí están los datos. Bien, ¿qué continúa? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar el guardado de datos. Vamos a hacer doble clic sobre el botón guardar para que nos cargue el evento. Bueno, es un menú que he agregado realmente, pero esto es irrelevante. Puede ser cualquier evento realmente. Bien, en primer lugar vamos a trabajar con el registro que hemos instanciado, punto registro, y le vamos a asignar lo siguiente: data table grandes clientes punto new grandes clientes row. Fíjense bien cómo se comunican los diversos objetos. Este data table grandes clientes tiene este método que lo que está haciendo es decirle a esta variable, que es de tipo, bueno, propiedad de la clase, mejor dicho, que es de tipo fila del data table, es como que la estuviese marcando. Es como decirle: en este momento voy a prepararte para que te incorpores luego al data table. Esto es lo que hace este método, realmente explicado en palabras coloquiales. Entonces ven que esta data table tiene sus propios métodos, ¿no? Que es new grandes clientes row. Eso es lo importante, entender que cómo interactúan todos los objetos a través de sus métodos y se comunican, asignándole valores a sus diversos similares. Por ejemplo, si ustedes se fijan, lo que estamos viendo es esta flecha que está acá. Estamos instanciando una fila del data table y se le estamos asignando a esta propiedad de la clase. Bien, una vez hecho eso,
Lo único que resta es asignarle los datos correspondientes al registro. Como esta propiedad de la clase es un registro prácticamente, entonces yo ya puedo acceder a mis diferentes campos. Por ejemplo, el campo código le voy a asignar el valor que el usuario me mande por el textbox código.text. ¿Ven? Esta es la caja de texto código. Voy a cerrar esto. Vamos al diseño. Esta caja de texto es el código. Lo que estamos haciendo es estamos trabajando el guardado de datos en este evento de este botón del menú. Entonces, esta caja de texto, textbox, se llama txt código. Entonces, lo que el usuario me mande por acá, se lo voy a asignar a la propiedad código del registro. Bueno, y así por todos los demás. Mi punto registro punto ¿qué sigue? El nombre. Ahí está, nombre es igual a txt nombre.text. Si tienen problemas con estar recordando los campos a los cuales les están dando mantenimiento, pueden acceder a ellos. Bueno, no acceder a ellos, sino verlos a través del explorador de servidores que está acá, ¿no? Entonces voy por nombre, ¿verdad? Ahora va apellido. Voy a copiarlo porque creo que ya quedó clara la lógica, ¿no? Entonces solo cambiaría acá apellido. El indicativo que uno ha hecho bien las cosas es el IntelliSense. Aquí me está mostrando el país, miren. Me está mostrando también el apellido, ¿no? Ahí está, pueden verlo, apellido. Tab para que lo escriba. Y aquí le voy a cambiar que tome el dato de la caja de texto apellido. Pues mi punto promedio montos mi punto registro punto promedio montos. Vamos a asignar txt promedio montos punto text. Y por último, copiar esto para avanzar más rápido. Aquí borro esto y pongo país, y aquí será la caja de texto país, ¿no? Txt país. ¿Cómo le puse a esa caja de texto? Puse país de origen. Ayúdame, ahí está. Sí. Bien, entonces estamos asignando al registro y a cada campo correspondiente el dato que el usuario me mande por el formulario. Nombre, apellido, montos, promedio de montos y país. Bien, una vez hecho esto, lo que nos queda es actualizar la base de datos. Según el diagrama que tenemos aquí, ¿quién actualiza la base de datos? Respondan ustedes. Es el table adapter, ¿no? Es el que actualiza. Entonces vamos a hacer referencia a él, y antes de hacer referencia al table adapter para que nos actualice,
tenemos que decirle al data table que incorpore este registro que hemos el cual hemos creado acá, y asignando, lo creamos acá y aquí le asignamos los datos correspondientes. Entonces hay que decirle al data table que lo agregue. Para eso voy a escribir acá agregar registro al data table. ¿Quién hace eso? El data table, un método del data table. Todos los objetos trabajan a través de los métodos. Entonces data table grandes clientes punto add clientes row, ese es el método, y le voy a pasar como parámetro el registro que acabo de desarrollar. Ahora actualizamos la base de datos. ¿Quién lo hace? Table Adapter. Entonces, Table Adapter grandes clientes punto update es el método que se utiliza para actualizar con la base de datos, y vamos a agregar como parámetro la data table. Ahí está. ¿Por qué es necesario hacer primero esto? Agregarlo. ¿Por qué es necesario este paso previo? Porque sucede que como estamos en un escenario desconectado, primero se realizan cambios en la data table y posteriormente se actualizan. Recuerden que estamos haciendo un ejemplo muy burdo, muy sencillo, digámoslo así. Pero ¿qué tal en un aplicativo de un teléfono móvil, por ejemplo? Como andan en diferentes tiendas, entonces actualizan el data table con esta sentencia, por ejemplo, podría estar en un botón, y al actualizar con la base de datos, pues únicamente podría yo dejarlo separado en otro evento. En este caso lo estamos dejando juntos, porque el ejemplo es sencillo, pero puede ser que no sea así. Por eso es necesario actualizar primero, digamos, el data table, y posteriormente con el Table Adapter actualizar la base de datos, ¿no? Bien, y en este momento mi aplicativo pues debe ser capaz de agregar un registro. Lo vamos a probar. Iniciamos y vamos a agregar un registro nuevo. Veamos, por ejemplo, ttp, se va a llamar Tito, apellido, por ejemplo, Til, el promedio de montos 25.899.45, país de origen Paraguay. Guardar. En efecto, aquí está el registro que acabo de insertar. No pueden verlo. Si vamos a la base de datos, también tendría que haber pasado eso. Vamos a actualizar grandes clientes y abrir. En efecto, aquí está Tito, como pueden ver. Generalmente las aplicaciones, mejor dicho, las sentencias que son indispensables o críticas, mejor dicho, se inscriben en un try catch, ¿no? Por ejemplo, este update donde me está actualizando podría estar
en un try catch para poder proteger eso. Entonces, si se ejecuta todo, pues todo correctamente, puedo decirle al usuario: registro insertado correctamente, exitosamente. ¿No? Caso contrario, si hay un error, pues yo nada más escribo error al insertar un registro. Esto es opcional, ¿no? Pero lo que sucede es que como acá estoy conectando, aquí estoy actualizando con la base de datos, si no hay una conexión disponible en el momento de hacer la actualización, pues debería de haber un mensaje que indica un error y suavizar la caída del programa, ¿verdad? Bueno, vamos a cargarlo de nuevo y como ven, este data grid tiene un defecto. Al seleccionarlo, únicamente me selecciona o mejor dicho, me marca un campo, y lo ideal es de que al seleccionar un campo de un registro me seleccione toda la fila. Para arreglar eso vamos a cerrar el formulario, vamos a diseño, vamos a seleccionar el data grid, presionamos F4 y hay una propiedad que se llama selection mode. Vamos a seleccionar full row select, cargamos el aplicativo con F5. Vemos que hoy al seleccionar un registro se marcan todos los campos, pero aún es posible modificarlo. Para efectos de lo que queremos hacer, no tiene sentido hacer esto, así que vamos a seleccionarlo de nuevo, presionamos F4 y vamos a buscar una propiedad que se llama read only. Está acá, la seteamos en true, iniciamos. Como pueden ver, yo en este momento estoy presionando mi teclado y no puedo editar. También otra cuestión que quisiéramos eliminar es esta fila en blanco que aparece acá. Para hacer eso, de nuevo seleccionamos el data grid, presionamos F4 y buscamos una propiedad que se llama allow user to arrows. Es esta, la seleccionamos y la asignamos como valor false. Iniciamos y vemos que la fila ha desaparecido, y tal vez podríamos seleccionar el data grid, presionamos F4 y buscar una propiedad que se llama default cell style para poder darle otra apariencia. Por ejemplo, selection back color, podemos seleccionar un rojo que es el color de fondo que aparece en un registro seleccionado. Pues font, cambiamos la fuente, vamos a elegir una Comic Sans por ejemplo y 9, aceptar. Hay otras propiedades, yo me quedo acá, aceptar,
inicio del aplicativo, vemos que en efecto han cambiado las propiedades del data grid. El video lleva 1 hora, así que voy a dividir este video tutorial en 2 partes. En la próxima entrega vamos a terminar con el mantenimiento, vamos a hacer la rutina para actualizar, para borrar, vamos a hacer la búsqueda, de momento no hace nada, vamos a realizar la rutina para que a medida se escriba sin presionar nada, pues así se muestran los datos acá, y este botón ver todos me puede regresar a la vista original del data grid, y también vamos a hacer el login. De momento lo dejamos acá y nos vemos en la segunda parte. Gracias.